tardes, iniciamos con usted. ¿Me podría repetir la pregunta, Inge, por favor? Lo siento. Les decía que si tiene la presentación acerca de los tipos de menús que les, que les Aquí no, conviene Inge, está en la investigar. compu. Está en la compu, Inge. No, Inge, estoy solo en el teléfono. García. Si tiene la presentación o si nos puede hablar un poquito acerca de los tipos de menús que consultó. Ya, Inge. Yo les voy a hablar porque yo solo consulté nomás, leí un poco, ¿no? De ahí no, la verdad yo no hice la presentación. Ya, sobre los diferentes menús que consulté, fueron 10 que más me llamaron la atención o que más son utilizados, ¿no? Como en un restaurante por lo general se utiliza un menú diario que se le llama un menú fijo. Un menú también que se maneja muy frecuentemente es un menú ejecutivo. El menú buffet, el menú de una boda, un menú de degustación, el menú del día o de la casa, ese por lo general lo podemos mirar casi en todos los restaurantes que lo ofertan. Un menú también lo hacen, depende de el restaurante a qué tipo de gastronomía o qué tipo de tendencia tienen ellos, o sea, cuál es el plato estrella que ellos tienen. Entonces hay un menú gastronómico y hay un menú también concertado. Entonces son esos los diferentes menús que más o menos yo consulté. Muy bien, señorita García, muchas gracias. Continuamos con la señorita Pozo. Bueno, pues de lo que yo consulté, dice que los tipos de menús se clasifican en menú del día, de la casa, por degustación, fijo, concentrado, gastronómico y ejecutivo, ya que hace una énfasis en una serie de opciones que puede. Señorita Pozo. ¿Qué pasó? Se le fue el internet. Sí, que se le fue el internet, me supongo, porque salió que se desconectó. Sí, sí, sí. Bueno, mientras se conecta nuevamente, Ya dije, yo sigamos ya con tengo mi presentación. Ya, a ver. Señorita Ya dije, Torres. ¿Va a ya. compartir la Ahorita. pantalla? Ya, No, muy dije, bien. lo voy a presentar por la cámara porque no funciona. Bueno, no hay problema. Ya, la mesa, ¿viste? ¿Te pasa? No sé si le ve bien, dije. Ahí está. No está editada la cámara. Bueno, ahí se le voy a decir lo que tengo en mí, como es lo que consulté. Sí, no hay ningún problema. En los tipos de menú nos hablaba sobre que en sí un menú, todas las características que cumple un menú es que tiene estandarizadas sus recetas, sea el menú que presenten en un restaurante o para una ocasión ya va estandarizado. Es lo que generalmente usan las empresas de eventos para proporcionar ya sea bocaditos o sea un menú.
y está estandarizado las recetas y los platos de acuerdo al evento que lo van a presentar. Entonces, en los tipos de menú encontramos lo que es el menú del día, el de degustación, el fijo, que es la carta única que usa un restaurante, asimismo con los precios fijos. El menú concertado que compacta el cliente con el establecimiento, es el que, por ejemplo, también se puede usar en los eventos o compactado o pactado con las empresas que ofrecen este servicio. El menú cerrado, que es de forma fija y en pocas opciones para el cliente. El menú gastronómico se lo sirve más en restaurantes de lujo, se lo presentan con más ingredientes exóticos y diferentes platillos, con pocas variaciones, porque es gastronómico, o sea, es más exclusivo. El menú ejecutivo se trata de la comida o de un plato que se dispone a la hora del mediodía. Este es común en las ciudades por el tema de las empresas o de las personas que salen a la hora del almuerzo. Eso, y Muy bien, señorita Torres, muchas eso gracias. le dije. Señorita Pozo, continuamos con usted. Disculpen que se me fue el internet. Están ocupando mucho el wifi. No se preocupe. Ya bueno, pues en lo que seguía mi consulta decía que existían varios tipos de menú, como es el del día o de la casa, que son los que los restaurantes disponen, como dice el nombre, por el día. Y se puede tratar también de un menú cíclico. Em, También existe un tipo de menú que es el de degustación, ya que se va en dirección a una carta. También se podía ver que existía un tipo de menú que era el fijo, que se establecía como una carta única en el restaurante. El tipo de menú que es concentrado, como bien lo dice el nombre, es, es lo que el establecimiento pacta, ¿no?, con el cliente para establecer un menú según los gustos. Eso. Muy bien, señorita Pozo. Continuamos con el señor Cárdenas, por favor. A ver, Inge. Ya entre los tipos de menús encontramos lo que es el menú del día, o también se le conoce como el de la casa, que es como en la mayoría de restaurantes hemos visto, ¿no? Que dice menú del día y le ponen lo que servirá ese día y así va cambiando según el día de la semana. También hay el menú de degustación, que ese menú es en una carta y se le presenta más o menos unos 6 platos. Y se caracteriza que ahí también no dan muchas porciones muy abultados, sino dan porciones pequeñas porque tratan de incentivar al comensal a que compre los demás platos. También hay el menú fijo, que se sirven de una forma constante dentro de un restaurante y no varía. El menú concertado, que viene a ser, según entiendo, es el que, por ejemplo, ofrecen lo que es lo de catering, que ya tienen previsto el menú con el cliente anteriormente, antes del evento, ¿no? También hay el menú cerrado, que es el que más se utiliza en los restaurantes locales, que es, o sea, platos que son platos típicos y así, que puede elegir ahí el cliente. Y el menú gastronómico, que es el que se le utiliza más en restaurantes que son de lujo y que se utilizan, o sea, que son platos diferentes a los de los restaurantes normales. Y el menú ejecutivo, que es el que se le dispone más o menos siempre al mediodía y que son para personas que trabajan en horarios de oficina. Y eso, Inge. Muy bien. Continuamos, por favor, señorita Saavedra. Señorita Pupiales, usted nos puede escribir un poquito en el chat acerca del tema.
A ver, encontré en mi investigación acerca de los tipos del menú, que es, que es un conjunto de platos, ¿no? Que un establecimiento ofrece. Dependiendo del establecimiento, se va a realizar el menú. Entonces, el restaurante puedes, digamos, ir platos que son a la carta, menús completos, menús sueltos, menús cíclicos, menú para llevar. Depende el tema del restaurante a lo que se va a dedicar en sí y de ahí saca su propio menú. Entonces, también existen como el menú del día, menú infantil, menú de degustación, menú saludable. Hay un sinfín de menús, pero los que más se utilizan en los restaurantes es el menú completo, que es como el de dos platos, se podría decir una entrada y un principal, o el menú sencillo también, que es solo un plato y de ahí le da el restaurante 4 opciones y solo puedes seleccionar uno, o también uno para llevar, que solo está ahí y pide él y se lo lleva. Y el menú cíclico, que también es, los compañeros dijeron que está ahí una serie de alimentos y va tomando, se podría decir como son los de, me olvidé la palabra, Inge. Sí, era como los que usted paga y va a poder coger diferentes alimentos. Sí, un cíclico es aquel que podemos planificarlo 15 días, un mes, entonces se va repitiendo, ¿no? Sí, Como el nombre lo dice, cíclico. Ujú. ya, Inge, eso. Ya, muy bien, señorita Saavedra, muchas gracias. Continuamos con Francis. Por favor. Ya, Inge. A ver, los tipos de menú que yo consulté son los siguientes. A ver, el menú buffet es el que consiste más que todo con los comensales en la dirección de alimentos. Que se pone también a referencia, se pone en un aparador para ser servida al público. Después también consulté lo que es el menú del día. El menú del día, más que todo, es menú del día puede ser lo que incluye un primero o segundo plato, ya que puede ser un postre o un café. También el menú gastronómico. El menú gastronómico dice que es una modalidad de menú en la cual genera en establecimientos de restauración. La oferta gastronómica es la venta de platos y productos típicos de la tierra. Muy bien. Muy bien, chicos. Continuamos con el señor Anran. No, perdón, el señor Mena. Los tipos de menú que consulté decía que son los platos que ofrece un establecimiento al cliente, con el cual éste recibe distintos nombres, dependiendo de la calidad, del precio, de los ingredientes, la intención, el destinatario y el lugar de servicio. Los tipos de menú serían los del menú del día o de la casa, el menú de degustación, el menú fijo, el menú concentrado, el menú cerrado,
el menú gastronómico, el menú ejecutivo, menú para niños, el menú buffet y el menú de boda. Muy bien, gracias, señor Mena. Continuamos con el señor Anduango. Bueno, yo consulté sobre los tipos de menú y que son tipos de menús, como el menú del día o de la casa, de degustación, fijo, concentrado, cerrado o gastronómico. Y el ejecutivo, el menú del día, dice que es del día, que en el día se puede consumir. Se trata de un menú, de un menú cítrico, como su nombre lo dice, como su nombre también lo dice, los cuales, los cuales pueden ser como la degustación de cualquier otro platillo. La degustación, el menú de degustación presenta una máxima de 6 platos para los clientes que estos son pequeñas porciones. También encontré el menú fijo que es un menú para todos los clientes por su bajo precio, concentrado. Concentrado dice que se trata de una comida por carga que está en series de series de comidas. Es cerrado. Presenta varias opciones. El gastronómico es un menú de lujo. Consiste en resultados sumamente porosos. Y el ejecutivo dice que es un menú que se consume las personas que trabajan al mediodía. Gracias. Muy bien, continuamos, señorita Mugnar, por favor. Ya. A ver, yo lo que pude investigar sobre los tipos de menú es que nos dice que el menú se presenta en un número cerrado, se podría decir un número cerrado de lo que son los platos, donde el comensal escoge de acuerdo a la preferencia de él. Entonces, de eso se derivan los tipos de menús, el día de la casa, lo que es el menú degustación, lo que es un menú fijo, también estaba lo que es un menú cerrado, un menú concentrado, también estaba lo que es un menú de boda y un menú buffet. También se decía que todos estos tipos de menús reciben distintos nombres dependiendo a su calidad de ingredientes, lo que es el precio y el lugar de servicio. Eso, Inge. Muy bien. Todos parece que han revisado la misma página, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? No, Bueno, chicos, vamos de a revisar acerca de los diferentes tipos de menús. Ya les comparto la pantalla. Los principales para los establecimientos gastronómicos como tal. Vamos a ver los diferentes tipos de menús. Por ejemplo, para el restaurante, una vez que hemos establecido el tipo de restaurante, el tipo de gastronomía que nosotros vamos a ofertar a nuestros comensales, tenemos el menú fijo. ¿De qué se trata el menú fijo? Ustedes ya me lo habían mencionado. Es un listado de preparaciones que se repiten semana a semana. El periodo puede ser mayor, son sencillas y de bajo costo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este menú fijo? El menú fijo necesita menos adiestramiento, reduce el trabajo,
Toma poco tiempo para planificarlo, ya que es fijo. Permite tener control sobre la materia prima, sobre el personal y con los pedidos de bodega. Tiene un inventario reducido, es fácil de estandarizar, existen menos sobrantes, tiene bajos costos y no requiere mantener un gran stock en la bodega. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que va a ser un menú aburrido porque es fijo y si voy a ese restaurante siempre voy a comer ese tipo de comida. Por esa razón es aburrido, tiene flexibilidad para ajustes y tiene limitaciones de mercado. Tenemos un menú cíclico. Este menú cíclico es preparado para abarcar determinado periodo de tiempo, como les había mencionado en la clase anterior. Generalmente se le trabaja para 6 semanas. A otras personas se le trabajan para un mes, 3 meses, etc. Pero lo recomendable, como les decía, son 6 semanas. Consta de un número establecido de menús para un determinado establecimiento, tal como el restaurante industrial, cafeterías, hospitales, comedores ejecutivos. A fin de cada periodo puede ser usado de nuevo el menú, evitando la necesidad de confeccionar unos nuevos. Puede darse ese caso como puedo planificar otro tipo de menú cíclico para las 6 semanas subsiguientes. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de menús? Las ventajas son que existe mayor variedad en las preparaciones. Da tiempo para una buena planificación de la producción. Posibilidad de controlar los costos. Se puede adaptar a la temporada. Permite planificar con anticipación y a largo plazo. Es posible determinar con exactitud y facilidad la aceptación o rechazo de las preparaciones. Facilita el entrenamiento del personal de cocina y facilita la utilización de sobrantes de comida. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de menú? También puede ser aburrido si el ciclo ha sido mal diseñado. Requiere de mayores conocimientos gastronómicos. Es mayor el stock de materias primas que el menú fijo. Y como pueden ver acá, tenemos una planeación del menú cíclico, ¿no? Para el almuerzo, ¿qué tipo de menú voy a necesitar? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y dependiendo si el restaurante también va a trabajar domingo, puede ser el domingo. Tengo algunas opciones, ¿no? Como pueden ver acá. Continuamos. Tenemos también el menú variable. Este tipo de menú, en este tipo de menú no existe un patrón de repetición. Cada semana es diferente a la otra. Las preparaciones no deberían repetirse durante el mes, a menos que el cliente los solicite expresamente. Este menú se utiliza en colegios privados, vecinos, etc. En nuestro medio serían los hoteles, porque casinos ya hace algunos años que ya no contamos. Las ventajas de este tipo de menú variable son que elimina el aburrimiento, permite ofrecer preparaciones en variedad ilimitada, se pueden realizar fácilmente cambios diarios o de temporada. Desventajas: aumento de los costos, aumento del stock de materias primas, difícil el control del stock. Requiere tener control de las materias sobrantes y saber reutilizarlas. Exige personal con mayores conocimientos en el ámbito gastronómico. ¿Verdad? Continuamos con el menú concertado.
del cual también algunos de ustedes ya me hablaron, es aquel que se caracteriza porque tanto su composición y precio es fijado de común acuerdo, principalmente más utilizado cuando nosotros realizamos eventos. Este tipo de menú sirve tanto para contratar un servicio de grupo, por ejemplo, una agencia de viajes, un colegio, la contratación de un gran banquete, como les decía, puede ser en un evento social, puede ser en un evento académico, puede ser en un evento comercial, podría ser también. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de menú? El cliente queda muy conforme con la posibilidad de poder elegir este tipo de menú, aumentan las ventas del establecimiento, mejora la imagen del restaurante o hotel, calidad superior a los menús anteriores, fijo o cíclico. Permite un desarrollo técnico mayor en el personal, incitando a la capacitación gastronómica. Permite una mayor creatividad del personal de cocina por el tipo de preparaciones que van a realizar. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de menú? Que requieren de una mayor cantidad de personal y mayor equipamiento. El personal debe ser capacitado y tener experiencia en gran variedad de preparaciones gastronómicas. Se necesita más tiempo para la elaboración de las preparaciones. Requiere de mayor cantidad de stock de materias primas. Puede ser de mayor costo si no es bien planificado. Y finalmente terminamos con el menú de régimen. Sí, que se trata de una cocina dietética que tiene dos vertientes, la curativa y la preventiva. La dietética preventiva se debe practicar habitualmente a base de una alimentación sana y equilibrada, con el fin de mantener la forma física. Tenemos la dietética curativa, que consiste en la aplicación de un determinado régimen adecuado al tipo de enfermedad que padezca el paciente. Principalmente este tipo de menú de régimen es usado en cada una de las clínicas, hospitales, ¿no? Como les había mencionado, estos son los 5 tipos de menús de mayor importancia, digámoslo así, en el ámbito de los servicios alimenticios. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. Inge, para empezar un negocio de un restaurante, ¿con cuál menú es más recomendable empezar o es de acuerdo al local? Al tipo de gastronomía, primero el tipo de local, el tipo de clientes a los que se va a dirigir, el tipo de gastronomía. Con base a eso, una vez que usted determine ese tipo de mercado, el tipo de gastronomía que va a poner, usted puede elegir. Por ejemplo, si es el tipo de cocina italiana, el tipo de cocina mexicana, va a contar con un menú fijo. Sí, no puede ser un menú cíclico porque va a contar con ciertos tipos de menús, entonces siempre va a tener, es un menú fijo. Pero si yo me pongo un restaurante, por ejemplo, para almuerzos, netamente para almuerzos, ahí sí me va muy bien un menú cíclico, por ejemplo, para no repetir durante unas 6 semanas por lo menos el mismo menú. Y Listo, Inge, gracias. Ya, señor. ¿Hasta ahí alguna otra persona? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, Inge, no le entendí esa parte donde dijo eso del menú de régimen. Ya. Eso les decía que este tipo de menú de régimen está más enfocado al ámbito nutricional. Entonces, ¿en dónde se utiliza principalmente estos tipos de menú? Es en las clínicas, por ejemplo, en los hospitales y también en las guarderías, en donde tienen que impartirse un tipo de menú
nutricional para las personas que están ahí. Bien, Y que ahí vendrían gracias. ahí en ese tipo de menú vendrían los vegetarianos. También pueden ingresar las personas vegetarianas. Por ejemplo, si me pongo un restaurante netamente de comida vegetariana, entraría este tipo de menú de régimen, ¿no? Pero ellos también manejarían un menú del día también, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y podría manejar, o sea, dentro de este ámbito, el menú de régimen se refiere netamente a lo que es un menú nutricional, ¿sí? Pero podría ser menú del día, puede trabajar también en el tema de la planificación con un menú fijo o un menú cíclico, por ejemplo. Si me pusiera el tipo de restaurante de comida se me fue, ¿cómo me dijo el restaurante? El vegetariano. Por ejemplo, si me pongo el restaurante vegetariano, yo podría establecer, aparte de que tengo un menú de régimen, es decir, un menú nutricional, puedo establecer si va a ser cíclico ese menú o le puedo poner un menú fijo, dependiendo, ¿no? No sé si, dígame. Sí, aquí dice la dietética curativa, que consiste en un determinado cuadro de enfermedad de algún paciente. ¿Eso dónde se da ese tipo de comida? El tipo de menú de dietética curativa, eso hablábamos principalmente en las clínicas, en los hospitales, al cual el paciente está sometido a cierto régimen alimenticio, por ejemplo, dependiendo de la enfermedad que tenga. Inge, este tipo de menú también se lo puede encontrar en los centros geriátricos. Correcto. Netamente para las necesidades, en este caso, de alguna enfermedad que tengan los pacientes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Inge, este menú de régimen va de la mano con el sector institucional que estábamos viendo. Correcto. Muchas veces, sobre todo si estamos hablando, como me decía también la señorita Poz, estamos hablando principalmente de un menú nutricional, que se debe dar acompañamiento en las instituciones, sea en guarderías, en el tema pediátrico, que nos habló la compañera, en el tema de clínicas, de hospitales, principalmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, tal vez? No, Inge. Muy bien. Ahora, en el mismo contexto, vamos a ver algunos criterios de selección de cada uno de los menús. Tenemos, para seleccionar el tipo de menú, tenemos que tomar en cuenta algunos de los siguientes criterios. En primer lugar, el tema económico. Tenemos que ver el costo de nuestra materia prima de los alimentos y el costo de la elaboración de ese tipo de alimentos. Es decir, nuestra materia prima, y en el tema de la elaboración, tenemos mano de obra, tenemos servicios básicos, el tema de los arriendos del local como tal, tenemos que tomar en cuenta la parte económica. También tenemos que tomar en cuenta la parte técnica. Si el menú que vamos a elegir se puede realizar con el tipo de equipo que nosotros disponemos en la cocina, si el personal de cocina maneja las recetas, la distribución y preparación del platillo sin deteriorar la calidad y sobre todo la aceptación de los comensales. ¿Con base a qué se determina esa aceptación? Con base a las costumbres gastronómicas que tienen las personas. Por ejemplo, aquí, bueno, tenemos ya determinado nuestros gustos, ¿no?
Si viene alguien y nos presenta en el menú alacranes, por ejemplo, nadie va a comer. Pero porque esa es nuestra cultura gastronómica como tal. Pero si ese mismo platillo le ofrecen en China, por ejemplo, en Japón, entonces la gente lo va a comer. Y eso tiene que ver bastante con la cultura de las personas, el nivel socioeconómico del área en el que me voy a poner mi restaurante. Y para ello puedo realizar pues una encuesta para los comensales sobre los platillos que les gustaría comer para poder ofrecer yo eso en mi restaurante. No sé si hasta ahí tienen alguna otra pregunta. Ahora vamos a ver, existen algunos tipos de menús para ofertar, ¿no? Aparte de los que habíamos visto, tenemos por ejemplo el menú para el almuerzo, el menú para el desayuno, el menú para el coffee break, el menú de bodas, el menú de... el menú de niños, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar más que todo del menú de almuerzo. Tenemos el menú básico, el cual está conformado de primer tiempo, es decir, de un entrante. Estamos hablando acá de 3 tiempos nada más, ¿no? Que es lo general que se ofrece en nuestro medio, que es el primer plato, como les decía, el entrante. Tenemos el segundo tiempo o el plato fuerte, que por regla general es carne de res, de ave, de pescado, etc. Y tenemos el postre, el tercer tiempo, principalmente ofertado en el menú de almuerzo. Adicional a esto podemos incluir las bebidas como tal y algún tipo de guarnición extra que se presente en el plato fuerte, algún tipo de top. Tenemos también el menú de desayuno, dependiendo qué tipo de desayuno voy a ofertar, si tengo el desayuno continental, si tengo el desayuno americano. No, esto no los leo porque ustedes lo saben al debido. Tenemos el desayuno buffet y algunos platos fríos que se sirven adicional a los desayunos. Habíamos visto ya el menú del almuerzo como tal, un ejemplo que tenemos aquí. No sé si chicos hasta ahí tienen algún tipo de pregunta con base a los menús. No, Inge. Segurísimo. No, Inge. Inge, Ya, en vamos a una, ver primero. Inge, una pregunta. ¿En una cafetería qué tipos de menús más se ofertarían? ¿Solo los de desayuno? En una cafetería, no, en la cafetería serviría postres, tés, y dependiendo, ¿no? Si usted quiere abrirla para la mañana, para los desayunos, generalmente lo que se suele ver o vemos en nuestro medio, que es que este tipo de cafeterías se abren en las tardes principalmente. Como le decía, ofertando algún tipo de gaseosas, algún tipo de postres como tal, tés, cafés. Ya, Inge, y ese sería un menú del día, sería, por ejemplo, unos bolones, unas empanadas de verde. Ese sería un menú del día. Menú del día. Y dependiendo si va a ofertar todos los días ese mismo menú fijo. Menú del día porque es fresco y fijo porque todos los días va a ofertar el mismo menú. Listo, Inge, gracias. Tenemos también aquí esto les voy a dejar el link, ¿no, chicas? Para que ustedes puedan revisarlo después.
Tenemos en este caso también el menú para la cena. Tenemos también, bueno, la carta, ¿no? La carta, que eso va a ser al final el trabajo que ustedes me van a presentar, solo como un concepto que vamos a ver acá. La carta, que como indica su nombre, este menú es de oferta gastronómica. La carta, es decir, que ofrece platillos de precios fijos, reunidos de 2 o más grupos, que presentan al cliente más opciones para su elección. Estos grupos están constituidos de 6 u 8 platillos. También tenemos el menú gastronómico, que algunos de ustedes ya me mencionaron, que su estructura y sus características son similares a los menús anteriores. La diferencia es que los platillos son típicos de la región, es decir, por ejemplo, el que nos ofrecen en las fritadas Amazon. Tenemos el menú de degustación, que también algunos de ustedes ya me habían hablado, que se utiliza en establecimientos de una categoría alta, donde el comensal busca degustar varios platillos en una sola comida, y tienen 2 entrantes, 2 principales y 1 o 2 postres. Para elaborarlo se debe considerar no repetir salsas ni guarniciones, esa de regla general, ¿no? Cantidades pequeñas, alimentos integrales, combinar platos ricos y calientes, servir primero platillos ligeros, seguidos de 2 o más pescados, de los más pesados. Ofrecer variedad de postres. Y repetimos acá nuestro menú fijo y nuestro menú cíclico. Que ya les había hablado anteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, Inge. Oye, Ya ahorita les envío el link de la pizarra para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento y lo puedan revisar. Listo. Una vez revisados los tipos de menús,